extremadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean de ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios te está buscando, Dios hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida. Amén. Buenos días. Buenos días. Hoy es sábado en que comienza un fin de semana más y muchos hoy ya suspendieron sus labores y estarán en casa descansando, y qué bueno que puedan disfrutar de su hogar, de su familia, aunque algunos todavía están en las oficinas o en las escuelas también dando algunas clases. Pero bueno, ya comenzó el fin de semana, muchos esperamos con ansia para poder descansar de todas aquellas actividades que desarrollamos durante
5 días laborables para muchos. Es un gusto estar nuevamente con usted para escuchar el consejo de la palabra de Dios, para escuchar eso que puede conducirnos de una mejor forma, de una mejor manera y poder ser felices. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, que estamos aquí para compartir la palabra, para que juntos podamos aprender cada día el consejo de Dios. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Platicando con Dios, que semana a semana nos abren las puertas aquí en Imagen y Política para poder llevar hasta usted esto que es lo más importante que el individuo puede tener sobre la tierra, la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más y vamos a ver un video y luego regresamos para leer la palabra de Dios y compartirla juntos. Bienvenidos. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá? Esos hombres tan desesperados, que mira sus matrimonios acabados, o ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame con este valor. Necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de
Bien, solo como una referencia, utilizaremos la palabra de Dios que está escrita en Deuteronomio capítulo 11, en los versos 18 al 21, que dice: por tanto, hablándole Dios al pueblo de Israel, le decía: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esta porción es una indicación que Dios le estaba dando al pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida que les había jurado. Y una de las condiciones que le estaba diciendo era que tenían que guardar siempre el consejo de Dios en su mente y en su corazón, de tal forma que siempre tendrían que estar en contacto con ella, y aparte de eso querían que las enseñaran a sus hijos. Esto lo leo como parte de la siguiente lectura que voy a hacer, porque como cristianos, si hay algo que nos tiene que identificar precisamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para el individuo creyente en Jesucristo su normatividad, lo que le da forma y figura a una vida después de que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón. Es lo que nos va moldeando el carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y sabemos que esto es benéfico para nosotros. Es por eso que el cristiano siempre está en contacto con el Señor y a través de su palabra. Bueno, y también quisiera hablar acerca precisamente de la palabra de Dios, que está escrita en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3. Precisamente Pablo está hablando de las escrituras, de aquello que a estas alturas de los tiempos, cuando Jesucristo vino sobre la tierra y ya no estaba, los creyentes, ahora pues convertidos al cristianismo, tenían una norma un tanto distinta y diferente de continuar adelante para poder adorar a Dios correctamente. Y Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 3 de los versos 14 al 17: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, hermanas y amigos que nos ven y nos escuchan, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene una congruencia tanto en tiempos de principios y como del fin en cuanto en una línea de tiempo. Existe una concordancia bien establecida, de manera que no hay contraposición entre un libro y otro. La palabra de Dios es para el cristiano su norma de vida. Y algunos quizás se pregunten, exactamente para qué me sirve la Biblia, exactamente para qué beneficios puedo obtener. Los beneficios son múltiples. ¿Para qué nos sirve? Para muchas cosas. Y Timoteo aquí está recibiendo de Pablo unas instrucciones precisas. Y cuando le está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo a estas alturas era un joven, no se establece una edad concreta y exacta de qué edad tenía, pero yo era un joven que era como un pastor, que era como alguien que estaba cuidando de un cuerpo, de una iglesia del Señor. Habiendo sido discípulo de Pablo, en la carta anterior le había dado muchos consejos tales como cuídate de los malos hombres, perversos, avaros, amadores de sí mismos, amadores de ellos más que de Dios, y le está diciendo cuídate de esas personas. Le está diciendo tú como un buen soldado sufre pues penalidades también, aprende. Y en este pasaje le está diciendo quiero hablarte de la palabra de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persistir es estar constantemente tratando de tomar la palabra, es decir, estar pegado a ella siempre, es decir, ser persistente, estar siempre sujeto a algo. En este caso era la palabra. Persiste tú en lo que has aprendido, y no solamente lo que has aprendido, sino de lo que te persuadiste y vistes que no estaba bien, y ahora ya tienes un conocimiento más correcto y más claro. Y le dijo, sabiendo de quién has aprendido. Aquí Pablo estaba tratando de decirle, yo te enseñé una buena palabra, yo te encaminé por el camino del Señor, y aun cuando eras tu niño, que lo aprendiste de tu abuela y de tu madre también, hoy que tienes ya más conocimiento, tienes que seguir pues sujeto a ese conocimiento y sujeto a las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, es decir que Timoteo estaba en su corazón, conocía la palabra de Dios, todo lo que era el Pentateuco, todo lo que estaba escrito. Cuando Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras, se estaba refiriendo a todas esas escrituras que estaban en el canon del Antiguo Testamento, todo eso que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y le dice, tú aprendiste acerca de Dios de las Sagradas Escrituras, y estas te pueden hacer sabio. Es decir, Pablo está recomendando que la única cosa que podía darle sabiduría era la Escritura, la misma
palabra de Dios y está diciendo que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. De Jesucristo, si nosotros fuéramos analíticos y fuésemos nosotros estudiosos de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que la persona de Jesucristo está impregnada aún desde el mismo Génesis. Y toda esa congruencia que tiene la palabra de Dios libro tras libro y que se une aún en el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar que Jesucristo finalmente sería el punto final y el punto de unión entre el hombre y Dios. Y a Timoteo se le está diciendo, si tú quieres ser sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, persiste, amárrate, sujétate a la Escritura. Y entonces aquí viene uno de los consejos que a nosotros y que muchas veces nosotros recitamos en el verso 16, que es donde vamos a nosotros hoy, 16 y 17, es donde vamos a estar meditando ya en el Nuevo Testamento la palabra de Dios. Está diciendo Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Son los dos, digamos, adjetivos que le está asignando Pablo a la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada y que toda la Escritura es útil. Los santos hombres como Isaías, Jeremías, profetas que nosotros conocemos como mayores y menores, y aún todo lo que se escribe de Moisés, todo lo que se escribe de Abraham, toda esa escritura que está escrita no fue por voluntad de los hombres, sino que fue Dios quien les dio sabiduría a todos ellos para poder dejar plasmados los hechos que Dios hizo durante muchos años y que guardaban la vida eterna para los hombres. El consejo para poder ser salvos, como dice Pablo, por la fe en Cristo Jesús. De Jesucristo se habla desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se refieren prácticamente todos los hechos de Jesús. Y todo lo que está escrito, hermano, hermana y amigos, todo lo que está escrito en este libro, que es la norma de vida para todo creyente, es porque Dios, cuando habla de inspiración, de que toda la Escritura es inspirada por Dios, es que Dios mismo les dio esa sabiduría y ese conocimiento y esa paciencia a los grandes hombres que dejaron la Escritura para beneficio de los, no solamente de los que vinieron después, sino hasta aún de nosotros mismos. Hoy nosotros podemos ver todos los hechos de Dios, cómo Dios libra al pueblo de Israel de la esclavitud en que estaban en Egipto. Nosotros podemos ver cómo Dios abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco. Nosotros vemos hechos como cuando Dios en el desierto de una roca, dándole indicaciones a Moisés, obtuvieron agua.
nosotros vemos cómo Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto durante los años que estuvieron divagando antes de llegar a la tierra prometida. Nosotros vemos la historia del libro genealógico de Jesús a través de la vida de José, de Jacob, de David. Nosotros vemos esos hechos valientes de David, la sabiduría de Salomón. Nosotros vemos de los profetas como Sansón, los jueces como Sansón, que condujeron al pueblo de Israel durante un buen tiempo. Nosotros conocimos a través de la Escritura cómo Noé logra salvar su vida en esa arca por el diluvio que vino. Pero todo eso que está escrito es porque toda la Escritura fue dada por Dios a los hombres. Así como Dios le dijo a Moisés, escribe estos mandamientos que te voy a dar para el pueblo de Israel, Dios le dijo lo que tenía que escribir. Y esos hechos lo conocemos nosotros porque hoy están escritos en su palabra. De tal forma que la palabra de Dios no es por sabiduría humana, es porque Dios mismo ha querido dejar los hechos de Él para que el hombre pueda conocer a Dios y pueda entregarse a Dios. Y muchos se preguntarán o se han preguntado, ¿y quién escribe la palabra de Dios? Fueron hombres mortales como nosotros, efectivamente. Solamente que esta tiene una característica divina, que es el conocimiento que Dios le dio a esos santos hombres. Y nosotros vemos todo en el Antiguo Testamento hechos maravillosos e importantes de cómo actuó Dios con el pueblo de Israel. Y hoy nosotros, los nuevos, los creyentes contemporáneos, tenemos los hechos de Jesucristo visto a través de los ojos de los evangelistas, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, y todos esos hombres que dieron su vida, literalmente dieron su vida, para que usted y yo hoy podamos tener esta palabra escrita. Y que hoy solamente basta abrir la palabra de Dios para conocer el corazón mismo de Dios. De tal manera de que la palabra de Dios es el origen de la vida eterna para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque procede directamente del corazón de Dios. Dios dictó a estos hombres lo que habían de escribir. Pero también la escritura es útil. Y eso de utilidad significa precisamente de que va a servirnos para algo. Y esa utilidad consiste en que nos enseña. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y su utilidad consiste en que enseña. Esa enseñanza nosotros podemos ver tantas enseñanzas en la palabra de Dios. Miren, hay múltiples consejos. En la palabra de Dios nos enseña cómo podemos ser unos buenos padres. La palabra de Dios nos enseña cómo ser unos buenos hijos.
La palabra de Dios nos enseña cómo ser unos buenos esposos. Nos enseña y nos muestra cómo debe ser una buena esposa. Nos enseña cómo podemos ser unos excelentes amigos. Cómo podemos ser unos excelentes hermanos. Nos enseña cómo hablar. Nos enseña cómo acercarnos a Dios. Nos muestra cómo debemos conducirnos. Nos muestra las cosas buenas y nos muestra las cosas malas. De tal manera que la palabra de Dios radica su utilidad en que nos enseña. Y al pueblo de Israel se le pidió, como leímos al principio en Deuteronomio, que el padre tenía que enseñarle al hijo la palabra de Dios y que la tenía que traer pegada en la frente y que la tenía que traer pegada en su mano. Y también le da el consejo al pueblo de Israel de que tenían que enseñarle a los hijos, dice, cuando andes en el camino, cuando estés en tu casa. De tal manera que la enseñanza tenía que ser casi constante. Y la palabra de Dios debería permanecer siempre pegada al corazón del hombre. Pero eso lo aprendimos porque la misma palabra de Dios nos está enseñando. Así como usted le enseña a su hijo qué cosas son buenas y qué cosas son malas, ya su hijo sabrá si obedece o desobedece a la instrucción que usted como padre o como madre le da. Entonces, la palabra de Dios es de mucha utilidad porque nos muestra, nos enseña. Así como secularmente nosotros vamos al colegio o nuestros hijos van al colegio y aprenden de sus maestros materias como matemáticas, como el español, le enseñan cómo hablar, cómo escribir, en qué momento utilizar una palabra, una letra mayúscula o una letra minúscula, cuándo deben ir mayúsculas y cuándo minúsculas. Nos enseñaron hasta cómo saludar a los adultos mayores. Entonces, la palabra de Dios le está, en este pasaje, Pablo le está diciendo a Timoteo que toda la escritura proviene de Dios y que tiene una utilidad para enseñar. También es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es cuando nosotros hemos hecho algo que no es correcto ni es apropiado. Y la misma palabra de Dios nos dice que eso no es bueno, y en nuestro corazón existe ese sentimiento de decir, no tuve que hacerlo, me siento mal, pude haber hecho esto, y en nosotros, nuestro corazón se contrae porque estamos recibiendo a través del Espíritu Santo esa alarmita que nos está diciendo no fue correcto, y nuestro ser empieza a querer componer eso que hicimos mal. Nos está redarguyendo el corazón, está diciéndonos no fue sano lo que hiciste. Muchas veces como padres somos intransigentes con nuestros hijos. Y a veces queremos corregirlo por una simpleza, de una forma más allá de lo que corresponde o de lo que correspondió,
a lo que nuestro hijo hizo. Ahora, y cuando hay algo que nos está diciendo, eso que hiciste con tu hijo no es correcto, y tú sientes en tu corazón tristeza por haber corregido demasiado a tu hijo, es precisamente cuando te está redarguyendo en tu corazón el Espíritu y la misma palabra. Porque la palabra de Dios te está diciendo que no debiste hacerlo. Es muy común que nosotros como varones seamos también muy duros con nuestras esposas. Y a veces en nuestra autoridad que se nos ha sido dada de poder ser cabeza en el hogar, también a veces somos demasiado duros con nuestra esposa, cuando la palabra de Dios dice que la tratemos como a vaso más frágil. Pero vemos hombres, o hay hombres que son duros. ¿Y qué está sucediendo? Que si tú eres un hombre de Dios y cuando te das cuenta de que actuaste de una manera horrible, entonces tu corazón te empieza a redarguir y te dice, ve y pídele perdón a tu esposa. Entonces es porque la palabra de Dios misma te está diciendo a ti que actuaste mal. Para eso es la palabra, la utilidad de la palabra que te está diciendo en tu corazón que no hiciste y no obraste correctamente. También la palabra de Dios dice que es útil para corregir. Y eso que nosotros vimos de cuando procedemos de una forma inapropiada, la misma palabra de Dios nos corrige y nos dice, hiciste mal. Tienes que cambiar tu actitud, tienes que no volver a hacerlo. Eso es corregir. Y lo más correcto sería prevenir y no corregir. Sin embargo, llegamos a este punto de tener que corregir. Y cuando se trata de nosotros, si a mí Dios me corrige, bueno, pues gracias a Dios, porque todavía Dios tiene amor sobre mí. Y la utilidad de la palabra de Dios dice que también sirve para instruir en justicia. El hombre por naturaleza es injusto. Y si hay algo que Dios ama y que Dios mismo es precisamente justo. Dios es justo y Dios ama la justicia. Cuando el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel se le dio la instrucción a los que tenían que impartir justicia, Dios les decía, mira, cuando vengan tus hermanos y traigan un caso delante de ti, no porque tu hermano de la izquierda es pobre y porque tu hermano de la derecha es rico, tengas que cederle el beneficio a este que es rico y no ser implacable con tu hermano solo porque es pobre. Dios detestaba y sigue detestando la injusticia. Pero este mundo está lleno de injusticia. Y no es necesario que yo le hable de todas las cosas injustas que existen, porque lo vivimos a diario. Pero el cristiano tiene que aprender a vivir, a ser
justo. Y para ser justo tiene que ir la Escritura para que sea enseñado, para que sea instruido y capacitado en justicia. Y para que cuando proceda al hablar y al dar argumentos, seamos hombres y mujeres justos y justas. El corazón del hombre mismo, sin conocer a Dios, lo sabemos perfectamente de que no va a obrar la justicia en él. Para que podamos ser justos, tenemos que conocer el corazón de Dios que está plasmado en la Escritura. Es el único medio en que nosotros tenemos que ser justos, que aprendamos a amar la justicia. Cuando nosotros amamos a Dios, muchas veces, aunque algo vaya a causarnos un poco de incomodidad, por decir la verdad, y que está obrando en ella la justicia, lo tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios nos está instruyendo en qué es justo y qué no es justo. Usted ve los periódicos, usted ve la televisión, usted escucha la radio, y vemos que la injusticia impera en muchos ámbitos de la vida. Y esta injusticia no solamente la vemos aquí en nuestra ciudad, o nuestro estado, o nuestro país. La injusticia está permeando a toda la sociedad, casi, a nivel mundial. Nosotros vemos las estadísticas que nos enseñan en qué país hay más corrupción. Vemos estadísticas en qué países pretenden pasar sobre otros, transgrediendo las leyes internacionales. Nosotros vemos cómo entre nosotros mismos, como vecinos, como ciudadanos, cuando pretendemos sacar provecho de algo que no es correcto, está obrando la injusticia. Pero para que podamos ser justos, tenemos que aprender la palabra de Dios. Porque solamente ella, que proviene del corazón de Dios, y que Dios es justo, nosotros como creyentes lo aprendemos y lo vivimos todos los días. Por eso, la palabra de Dios es, pues, eso que nos otorga la vida eterna, y que es una palabra que proviene de Dios y que es útil para muchas cosas. Y el versículo 17 le da el punto final a este contexto de la palabra de Dios en que Pablo está hablando a Timoteo. Dice, ok, la palabra de Dios es inspirada por Dios y también es útil para muchas cosas. Y el propósito final de la palabra de Dios es que, dice el 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el cristiano, el creyente, aquel individuo, tanto hombre y mujer, que han querido cambiar su forma de vivir, de todos aquellos que estuvieron hundidos en el pecado y que atendieron cuando Dios los buscó y les dijo, yo te amo a ti. Y a estos hombres, dice, a estos que han querido convertir su camino malo en un camino bueno, a estos, dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y eso de perfecto no es más que tratando
de que el creyente pueda ir en pos de la persona de Jesucristo. Esto es más o menos así. Los jóvenes tienen ídolos en el deporte, llámese fútbol, básquetbol, el béisbol, atletismo, natación. Tienen sus ídolos de la música o sus grupos. Y muchos quieren ser como ellos. Y cuando se ponen y muchas veces compran la playera o el vestido de su artista o de su jugador preferido y se lo ponen y patean un balón y dicen, yo soy como el ídolo. Muchos dicen, yo soy Messi, yo soy Ronaldo, yo soy... muchos quieren ser como todos estos cantantes de moda que existen. Pero el hombre de Dios tiene una imagen que perseguir, y esa imagen es de Jesucristo. Pablo decía, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y eso, dice Pablo, yo quiero ser como Jesucristo. Les decía a los hermanos, sed imitadores de mí. Así como yo, decía Pablo, así como yo soy imitador de Jesucristo, porque yo quiero ser como Jesucristo. Y entonces, el creyente, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está diciendo que tiene que ir en pos de la figura de Jesucristo, alcanzar esa imagen y ser como Jesucristo. Y Jesucristo decía, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, por decir algo. Y todas esas enseñanzas Jesús nos las dejó. Todos los 4 evangelios y los hechos en los apóstoles, nosotros aprendimos cómo era Jesucristo. Y la escritura, que es inspirada y útil, nos va a servir para que nosotros como creyentes tratemos de alcanzar esa perfección. Seguramente no la alcanzaremos sobre la tierra. Distante estamos. Existen distancias abismales, podemos decir. Pero bueno, estamos caminando en ese trayecto. Ya cuando estemos con Dios, que este cuerpo material no exista, será diferente. Pero en tanto, nosotros tenemos que ir en pos de esa persona, de esa imagen que es Jesucristo. Tenemos que buscar la perfección. No seremos perfectos, pero sí somos perfectibles. Podemos ir tratando de alcanzar. Dice, enteramente, sea perfecto y aparte, enteramente preparado para toda buena obra. Ayer platicaba con un hermano y es ingeniero y trabaja en una empresa para el Estado. Y él me decía, a mí me gusta mi trabajo y tengo un conocimiento bastante amplio en lo que es mi trabajo. Sin embargo, decía él, todo esto lo he adquirido porque yo me he exigido adquirir conocimiento, porque lo que yo tenga que aprender para mi trabajo me va a servir exclusivamente a mí. En la medida que yo esté preparado, desarrollaré un buen trabajo en mi empresa. Y cuando nosotros acudimos a las universidades, todos aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en una carrera universitaria o en una carrera tecnológica, dependiendo de la institución en que estudiamos, vamos porque
queremos estar preparados, tenemos que tener un conocimiento por lo menos teórico para que cuando lleguemos a un trabajo, a una empresa, todo ese conocimiento lo apliquemos y que nos va a servir a nosotros también para poder ascendiendo de niveles jerárquicos en la institución donde trabajemos. Y así como nos preparamos y adquirimos el conocimiento en una universidad, en una institución educativa, la palabra de Dios también, hermanos, dice, a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto enteramente, es decir, completo. Cuando dice la palabra enteramente, quiere decir que esté completo, que tenga un conocimiento vasto de la palabra de Dios y que esté preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, hermana, amigo o amiga, aquí está el consejo de Dios. ¿Lo tomas o lo dejas? Toda la escritura viene de parte de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un buen hijo de Dios, un excelente cristiano? Escudriña las escrituras, porque de aquí está la vida. Vamos a ver un video y regresamos con ustedes.
Bien, pues, esto fue el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. Es nuestra responsabilidad, única y exclusivamente nuestra responsabilidad, poder ser unos buenos hijos de Dios, unos buenos creyentes. Aquí está, en este libro, está el consejo del Señor para tu vida y para mi vida. Dios quiere que seamos, pues, hombres y mujeres perfectos y perfectas. Y que estemos dispuestos, también preparados para toda buena obra. Acordémonos que las obras son productos de la fe. Únicamente, no. Si somos hombres de fe, tenemos que hacer buenas obras. Porque las obras sin fe están muertas. No valen. Entonces, yo espero que haya sido de bendición para tu vida, así como ha sido para mí la palabra de Dios en esta mañana. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Yo espero que Dios haya bendecido tu vida en esta mañana y disfruta este fin de semana con tu familia y sean felices. Dios los bendiga grande y poderosamente. Amén. Un abrazo. El Cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en
salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste.